Hablando soluciones. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenido de nuevo a este tu espacio Hablando Soluciones, un programa dirigido para mujeres y de cortesía de los ministerios Iglesia Buenas Nuevas. Y estamos aquí felices, chicas, después de 3 semanas, fueron 3. Más o menos. De 3 semanas de ausencia, estuve fuera del país, pero feliz, muy agradecida de Dios de estar con ustedes aquí en el set y con ustedes allá desde su casa, desde sus hogares. Y en esta semana, hoy, en este día, vamos a empezar una serie que en un tiempo muy pertinente, donde se habla de deconstruir tanto que el idioma, que el lenguaje, que la educación. Hoy vamos a empezar esa serie a hablar sobre la construcción, sobre edificar, sobre esa mujer sabia que edifica no solo su casa, chicas, sino que edifica todo el ambiente donde ella se desenvuelve, donde ella se mueve, donde ella actúa en su día a día. Y hoy vamos a empezar hablando de un tema súper importante dentro de ese marco de edificar, y es edificar los hijos. Hablando soluciones. Yo creo que hoy más que nunca es necesario este tema, por lo que hablábamos al principio, cuando se habla de deconstruir, cuando los valores están totalmente distorsionados. Es importante que tu mujer que nos estás mirando tenga claridad con relación a qué es una mujer sabia. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo yo construyo? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual yo debo construir? Basado en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos. Y vamos a empezar por esa etapa de la niñez. Yo creo que esa es la etapa más importante, ¿cierto, Aura? Sí. Es ahí donde se fijan esos fundamentos, donde el niño, a la edad, yo creo que de 0 a 5 años, ya si lo que el niño aprende, lo que el niño recibe, lo que construyamos en esa edad del niño, va a depender su vida adulta. Así es. Entonces, ¿qué tú tienes que decirnos sobre eso, Aura? ¿Cómo debe la mujer sabia, que habla la palabra de Dios, construir en esa etapa tan importante como es la niñez? Así es. Esta serie va a estar siempre apuntando a esta escritura que la mayoría de nosotros conocemos, que dice que la mujer sabia edifica su casa. O sea que tenemos que partir de que el primer componente que necesitamos para edificar es la sabiduría. Así es. Y no es cualquier sabiduría. La Biblia habla de diferentes tipos de sabiduría. Sí, así es. Tiene que ser la sabiduría de Dios. Así que el primer componente está descrito en esta palabra, sabiduría. Y la sabiduría, de acuerdo a la Escritura, es tener temor de Jehová, conocimiento. Así no es. hay manera de que una mujer pueda edificar sin conocer lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Sobre todo que nosotras estamos ya digamos que formateadas de una manera y traemos tanta información inapropiada, tanta información que no tiene que ver con la Escritura, y tenemos nosotros que desaprender, que sacar mucha información que no es necesaria, y tenemos nosotros que incorporar los mandatos bíblicos, que incorporar el consejo bíblico, la sabiduría bíblica, la información bíblica. Y entonces a partir de ahí empezamos a edificar en esta parte, en uno de estos roles tan importantes que nosotros fungimos como madres. Y ahí pasamos entonces a etapa tras etapa empezar a construir sobre nuestros hijos. Cuando la Escritura dice edifica, la palabra en el original tiene que ver con unir. Exacto. Si ustedes se fijan, toda la edificación tiene una serie de componentes, de detalles. Dios nos ha dado la capacidad como mujeres de edificar. A las mujeres a quien Dios le dio la capacidad de tener en cuenta todos esos detalles que hay que tener en consideración al momento de construir. Cuando usted busca o se informa todo lo que implica construir, ahí hay una serie de trámites que hay que hacer. Sí. Hay que tener conocimiento del terreno, hay que hacer legalizaciones, hay que hacer una serie de tareas, y en cada etapa de la vida de nuestros hijos, nosotras como madres somos responsables. Yo recuerdo que en un programa anterior David hizo un comentario que me marcó y creo que es importante que lo traiga a colación.
Ahora escuchamos decir, es importante tiempo de calidad más que de cantidad. Sí. Y yo creo que la madre de este tiempo ha renunciado a esa posición de estar presente en esa formación de sus hijos. Y la presencia de mamá es determinante para edificar y construir esa zapata en esos primeros años. La estabilidad de los hijos comienza cuando mamá está presente. Yo entiendo que como madres tenemos que ayudar en el sustento económico. Entiendo que como madres queremos ejercer nuestra profesión. Entiendo que queremos estudiar, pero es muy necesario que la madre prefiera a sus hijos. Que nuestros hijos sean prioridad. Que nuestros hijos sean lo más importante dentro de todo lo que tenemos en agenda. Porque este tiempo de edificar zapata en el principio implica que mamá tiene el cuidado de todas las tareas de la alimentación, de toda esa parte física, que si yo tengo un varoncito, ese varoncito no puede estar trancado en un apartamento, porque ese varoncito tiene mucha energía y necesita correr. Mamá está a cargo de velar, porque ese niño emocionalmente está creciendo, en todo su ser integral, está creciendo y está siendo formado en la escritura. Mamá está al tanto de que ese niño está siendo desarrollado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En su espíritu ese niño necesita ser instruido en la escritura y mamá tiene que buscar enseñanzas de acuerdo a su edad. Y podemos en esa etapa nosotras sentarnos y hacerle todas estas historias de los evangelios que son maravillosas. Yo recuerdo que en la escuela donde yo estudié había una abuelita que nos enseñaba la escritura, y cuando yo vine a conocer a Cristo ya yo me sabía todas las historias de los evangelios, porque esta abuela se sentó, y yo no sé si ustedes recuerdan, pero en los barrios había casi siempre alguna abuelita, una madre que reunía niños y les enseñaba. Claro que sí. Y fíjense que en la escritura hay una abuela Loida. Sí, de eso tenía en mente, y la mamá Eunice. Así es, y se encargaron de traspasar esto que es eterno y que es tan importante. Mamá tiene que cuidar lo eterno en los hijos, que desde pequeños ellos puedan saber que tenemos un Dios a quien amamos, a quien servimos, a quien adoramos. Pero también mamá tiene que encargarse de eso emocional en los hijos. Nuestros hijos lidian con muchas cosas porque los ponemos desde temprano en la escuela, y desde ya ellos tienen que empezar a trabajar en equipo, desde ya ellos tienen que aprender a desarrollarse, desde ya ellos tienen que saber sobre el bien común, que no se trata de ti solo, que hay otras personas, cómo es la convivencia en grupo, y todo eso se ocupa mamá. Y mamá no lo puede delegar en un servicio. No, y ahí la importancia de lo que hablabas al principio. Cuando uno tiene claro el concepto de la sabiduría. Así es. De ese conocimiento de Dios. Porque muchas veces no ejercemos correctamente ese rol, haciendo todo lo que tú mencionas, porque nosotras mismas tenemos carencia. Y porque no hemos aprendido a los pies del Padre. Él es el que nos enseña, porque muchas veces nosotras no recibimos ese modelo, humanamente hablando. Así es. Pero no hay excusa. La mayoría de las veces. Tenemos un Padre celestial que está disponible, y en la medida en que nosotros nos relacionemos con Él, Él nos va a ir enseñando. Porque acuérdate que ese ejemplo que tú pones de Loida y de Eunice, Loida le enseñó a su hija Eunice, y Eunice a su vez le enseñó a Timoteo. Pero mira la importancia de que cada una, y Pablo dice, es una fe, no era cualquier fe. Así es. Era una fe diferente, una fe no fingida. Así es. Dice que desde niño tú entendiste, tú escuchaste la palabra, las escrituras, y creíste desde niño. Así dice es. Pablo hablando a Timoteo. Entonces es importante hacer ese énfasis a la mujer, que nosotros tenemos que ir a la fuente. Porque todo lo que tú estás diciendo es verdad, pero si no vamos a la fuente y nos recargamos día a día, termina uno. Y eso que realmente es que
la mujer de este tiempo está muy complicada. Sí. Ay, sí. Y muy compleja su vida con el tema del trabajo fuera del hogar, o sea, el trabajo ya no centrado en el hogar, sino ocupada en múltiples cosas. Y tú puntualizabas muy bien, Aura, el asunto del tiempo que sea tiempo invertido más calidad, porque es solamente así como podemos hacernos realmente conscientes de todo aquello que sean las necesidades de nuestra familia, porque si no tenemos presencia, yo no puedo saber cuando mi hijo está atravesando por una profunda tristeza, por un maltrato, por un acoso escolar. Yo no puedo darme cuenta de si mi esposo, por una sobrecarga de trabajo, está presentando situaciones, por ejemplo, con respecto a su salud, mal humor, estado emocional. O sea, son múltiples variables que vemos y muy compleja es la dinámica de la familia. Y cuando nosotros no tenemos, no nos vamos desintoxicando, como muy bien decías tú, de tantas corrientes de pensamiento, de tanto bombardeo, de que, por ejemplo, a la mujer de hoy y a la madre de hoy se le enfatiza mucho en que tú tienes que ponerte para lo tuyo, tú tienes que empodérate, olvídate del mundo. Esas son las expresiones. Entonces, con la mujer de Dios, con la mujer creyente, no debe ser así. Y es muy bien, como tú decías, cómo la Escritura nos muestra que debemos guiar sabiamente a nuestra familia. Y debemos precisamente enfocarnos y sustentarnos sobre el fundamento de lo que dice la palabra y la Escritura, lo que dice la Escritura, porque es nuestro norte de referencia. Cuando nos salimos de ese marco, entonces vemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque hemos estado edificando sobre la arena, no sobre lo sólido, sobre lo que permanece, sobre lo que tiene fundamento eterno. Y entonces cuando vemos esas mezclas de tantas cosas, porque realmente nosotras como mujeres siempre tenemos que estar bajo la lupa de lo que Dios está instruyéndonos y guiándonos. ¿Por qué? Porque somos muy fácilmente confundidas o guiadas a hacer cosas totalmente divorciadas a lo que Dios está estableciendo para tu familia y tu tiempo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque son muchas cosas a la vez, son muchos temas a la vez, y ese ejercicio de uno estar realmente pendiente, centrado, enfocado en lo que busca Dios para mí, para mi familia, para mis hijos, con temas particulares que tienen cada uno de ellos, porque cada hijo tiene un tema particular y usted tiene que saber decodificar qué está pasando en esa cabeza, qué está pensando, cómo se está sintiendo, porque como mujeres y como madres sabias que edificamos bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo, podremos precisamente llevar a nuestros hijos a buen término con todas las cosas que se nos presenten, porque son muchos retos, y más hoy en día con tanto bombardeo de información que ellos reciben por múltiples medios. Solamente edificando sobre esa roca eterna que es el Señor, el único fundamento, podremos ver el término feliz a todo lo que nos va diciendo el Señor. Así es, y yo creo que el punto de partida para nosotros mantenernos enfocadas, así como tú dices, Davidia, tiene que ser: vamos a poner la mira en las cosas de arriba, como dice la Escritura. Mi prioridad son los temas de arriba, porque es que nosotras fácilmente nos desenfocamos y entonces hacemos un énfasis y un sobreesfuerzo en lo que son las añadiduras. Y estamos desgastándonos en las añadiduras y estamos invirtiendo lo mínimo en lo eterno, y no debe ser. Nosotros somos seres eternos, dice la Escritura, o eternamente con Cristo o eternamente sin Cristo, y así mismo son nuestros hijos. Entonces tenemos nosotras como madres que empezar a edificar en torno a lo que es eterno, y ese edificar tiene que ser día a día. Ayer presencié algo que fue muy bonito en una premiación de unos niños en su desempeño deportivo.
había una niña que se sintió completamente frustrada porque no lo logró, pero su madre, que es una mujer que sabe edificar, comenzó a hablarle la palabra. Exacto. No Así se dejó es. guiar por el momento de que, como procede la mayoría de las madres en este tiempo, no debieron dártelo a ti, debieron valorar esto en ti, Sí. no se llevó de subir el ego de esa niña, no. Sí. Ella comenzó a edificar con la escritura y comenzó a hablarle la escritura y comenzó a reforzarle la identidad de acuerdo a la escritura en esa niña. Y esa niña, yo estoy segura que ayer su madre puso un blog más Así hacia es. la Sí. construcción de lo que es eterno, porque nosotras estamos desgastadas. Mira, yo veo una mujer que trabaja 10 y 12 horas diarias en una institución Bueno, y cuando termina está extenuada. Claro. ¿Qué queda de esa mujer para No. llegar a la casa? no solamente extenuada, con una carga de, Drenada. de Sí. irritabilidad, Claro. de enojo, de molestia que lo lleva lleva a al la ambiente casa, sí. familiar. Y eso va dejando sus secuelas, sus consecuencias. Y a ti, mujer, que tú nos estás sintonizando, que quizás eres una mujer muy trabajadora, como la mayoría de las mujeres que están en este tiempo, con múltiples cosas a la vez, esta palabra es para eso, para que puedas hacer un alto, para que puedas pensar, como muy bien dice Aura, en qué estoy poniendo mi mirada, en las cosas eternas o en las recompensas inmediatas que hoy están y mañana perecen, ya Así mañana es. no están. Eso es lo que siempre tenemos que estar meditando y buscando de parte del Señor, porque eso es entonces poder edificar verdaderamente sobre el fundamento de nuestra salvación eterna, que es el Señor Jesucristo. Hablando soluciones. Edificando sobre nuestros hijos. Esa práctica, ya en la primera parte hablamos de cuando los hijos son pequeños, pero ellos van creciendo. Van creciendo. No se quedan pequeños. Y cuando traemos deficiencia de que no edificamos bien en esos primeros años, imagínense, ahí viene entonces esa adolescencia. Y Así es. sale todos esos baches que tuvimos en la niñez, entonces se reflejan en la adolescencia. A veces no necesariamente se reflejan, pero tenemos que hablar de edificar y ver cómo vamos a edificar cuando ya nuestros hijos comienzan en esa preadolescencia desde los 11 años y pasan luego a la adolescencia. Davidia. Sí, tú muy bien decías hace unos minutos y sobre cuando hay carencias y deficiencias en una etapa del desarrollo en el niño. Y muchas veces escuchamos madres decir, no, porque mi hijo es muy rebelde, ese muchacho no se somete, que es muy irrespetuoso y toda la serie de cosas que mencionan. Y realmente debemos poder ver más allá de la conducta que está manifestando el niño, porque esa rebeldía, como muy bien tú decías, es porque en esa etapa temprana hubo carencias. No se suplió los afectos, la atención, la capacidad de escuchar, la capacidad de comprender cuáles eran las necesidades emocionales, físicas, espirituales que tu hijo tuvo en ese tiempo. Y como viene con las carencias, cuando ya llega la adolescencia, que es una etapa donde precisamente adolece, es que carece, que está en esa etapa de buscar definir y entender quién soy a partir de lo que han construido y lo que mis padres han aportado en mí en esa etapa. Entonces ya llega ese momento en que el adolescente quiere definirse y va en ese proceso, vamos a decir, de encontrarse, de poder entender más a profundidad qué piensa, cuáles son sus aspiraciones, y comienzan una serie de interrogantes con referencia incluso a la parte espiritual y muchos temas más que ellos van a ir a tener que enfrentar. Y en la adolescencia vemos también que hay una marcada intención del joven, del adolescente ya para
moverse con la individual, o sea, ser autónomo y tener más individualidad. O sea, ya yo quiero tomar mis propias decisiones, ya yo no quiero que papá y mamá me estén diciendo mucho qué es lo que yo voy a hacer, ni cómo que lo voy a hacer, porque ya yo me siento grande, ya yo crecí. Ese es el tipo de pensamiento que ellos tienen. Entonces, lo más prudente y acertado para toda madre es que pueda precisamente apoyar a su hijo en esa necesidad que tiene de diferenciarse, de saber tomar decisiones y que no quiera limitar o controlar esa etapa del hijo, porque el hijo tiene que aprenderla, o sea, él tiene que aprender a ser autónomo, porque tenemos que ir preparándolo para que se pueda enfrentar a la sociedad y sepa tomar decisiones sabias, acertadas y prudentes. La única manera que tenemos de conseguir eso es si hemos hecho el trabajo en esa etapa que tú decías que es la infancia. Es la única manera. Si hemos estado presentes, si hemos suplido, si hemos puesto el fundamento de todo lo que el hijo necesitaba, pues entonces veremos que será mucho más llevadera esta etapa y más transitoria. O sea, vamos a poder lograr y ver los resultados en nuestros hijos de una manera más satisfactoria, sin tanta oposición, sin tanta rebeldía, porque esa rebeldía es una manifestación clara de que yo no te estoy respetando como autoridad, porque yo no te admiro como mamá y como papá por lo que tú has hecho conmigo hasta esta hora. Eso es lo que quiere decir eso. Y muchas veces ese reto a la autoridad viene dado porque quien crió a ese niño o esa niña es un ayudante de la casa a quien él no lo vio como una autoridad, sino como alguien de servicio, que está para servirme. Eso fue lo que yo aprendí como niño y ahora yo entiendo que todo el adulto está para servirme a mí y está a merced mío. Y como no estuvo papá y mamá para enseñarme quiénes son las autoridades y cómo yo como niño me manejo con ellas, yo no sé hacer eso. No, claro. Y entonces ahora tengo a papá y a mamá reclamándome y a los demás con los que interactúo, teniendo que vivir con ese mal manejo mío como adolescente, porque sencillamente yo no he aprendido lo que es el respeto a la autoridad. Y no eso es algo que lo vamos a necesitar desde que nacemos hasta que morimos. El respeto a la autoridad. Es así, y es uno de los grandes males de este tiempo. Los adolescentes de este tiempo piensan que ellos son merecedores de todo lo que ellos puedan necesitar y se les cruce por la cabeza. Sí. Y ese sentido de sentirse ellos súper especiales precisamente les hace demandar demasiado. Y cuando esas demandas no son satisfechas, entonces yo me rebelo contra ti. Porque como papá y mamá no supe poner un límite a tiempo, no supe instruir, no supe guiar, no supe poner fundamentos de disciplina, de límites, de valores que van a guiar a ese niño, a esa niña en su desarrollo, en las diferentes etapas de vida. Y como muy bien decía, solamente poniendo el temor de Dios en ellos. Y cuando hablamos del temor de Dios es que ellos sepan que hay un Dios al cual ellos le deben su vida y que de una u otra manera tenemos que honrar a Dios con la forma en que vivimos y que de una u otra manera tenemos que rendirle cuentas a Él y que nuestras acciones, Él está pendiente de cada paso que damos y que realmente ellos se deben a Él, no ni siquiera a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede estar en todo momento y en todo tiempo donde ellos estén. Entonces cuando ellos saben, cuando ellos van a cometer una conducta que viola los límites morales de Dios, ellos van a pensar, pero Dios está ahí, yo no puedo hacer esto. Entonces, cuando ellos conocen que hay un Dios al cual ellos deben darle respuesta y que ellos se deben a Dios, señores, no hay un antídoto más efectivo para el que un hijo camine correctamente en esta vida, que ellos sepan eso y usted pueda trabajar sobre el fundamento, sobre esos principios, esos valores que hemos estado hablando hoy en el programa. Y otro punto importante en la etapa de la adolescencia es que a nuestros hijos tenemos que enseñarles a cumplir y seguir instrucciones. Eso es determinante. ¿Por qué? Porque vemos
que muy comúnmente vemos a los adolescentes en que ellos no quieren obedecer la voz, ni escuchar la voz de mamá, ni la voz de papá, y mucho menos van a escuchar la voz de Dios y van a obedecerla. Entonces nuestros hijos tienen que entender que mientras ellos estén bajo nuestra cobertura como padre y como madre, hay una serie de instrucciones y maneras que ellos tienen que cumplirla de acuerdo a los estándares que como familia nos hemos establecido, y que si ellos se salen de esos estándares, ellos tienen consecuencias. Claro. Y ahí vemos que hay muchos padres negligentes, padres y madres negligentes, que realmente no le imponen consecuencias a sus hijos y simplemente le amenazan, no, porque te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, voy a hacer esto. Nunca cumplen. Y no sucede nada. Sí, si no hay consecuencias, yo no me veo en la necesidad de cumplir. Claro. Entonces yo hago lo que yo quiera. Así es. Y Proverbios 8 del 1 al 9 dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahí está hablando claramente de que escucha, o sea, precisamente lo que tu padre te enseña, padre y madre, ¿qué te están enseñando? ¿Qué están depositando dentro de ti, en tu ser, para que tú puedas ir en la vida dirigiéndote con sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría que proviene de Dios? Sabemos que cuando estamos en la adolescencia tenemos mucha turbulencia a nivel interior, espiritual, emocional, física. Son muchas preguntas que nos bombardean, que no tenemos respuestas a nivel de todas las áreas, yo diría, básicamente. Entonces, una madre que construye sobre los hijos es una madre que está ahí vigilante. Déjame ver qué él está pensando sobre este tema. ¿Para qué? Para venir a quitar el fundamento falso y edificar el fundamento de la verdad, que es la escritura, lo que está escrito. Pero una madre que no está pendiente y no tiene la capacidad de discernir por dónde va él inclinándose, porque los hijos nos dan señales claras. Nos dan señales claras. Lo que pasa es que cuando no estamos ahí, o cuando tenemos... Estoy cansado, no quiero... Trabajé 10 horas hoy. No quiero bregar con esos muchachos. Es que construir cuesta. Así es. Es más fácil de construir o no hacer nada que construir, porque es que, como bien dicen ustedes, construir es un proceso. Pero es importante, y yo quiero que hablemos, porque mientras ustedes hablan, yo sé que me vino esa pregunta, esa inquietud, y yo sé que a las televidentes también. Bueno, si yo fallé en la etapa de niño, porque, o sea, la realidad. Sí nos pasa. Esa es una realidad. Claro. Y solo hay que salir de la casa, ir a las escuelas, a los lugares públicos, para ustedes ver la realidad en que viven nuestros niños y nuestros adolescentes. Hemos fallado como padres. Pero ¿qué puede hacer una madre que dice y reconoce, que conforme a lo que hemos hablado, reconoce: yo he fallado, yo fallé en pasar tiempo, me preocupé más por las cosas tal vez materiales? ¿Qué puedo yo hacer ahora? ¿Tengo oportunidad? Claro. ¿Hay esperanza? Siempre. Yo creo que sí, que me gusta mucho esa pregunta que tú haces, Elizabeth. Todos los procesos de reforma en las escrituras, lo primero que vemos es un reconocimiento de que lo hice mal, de que he fallado. Y lo primero que vemos es que en esos procesos vamos delante de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 9, hay una oración maravillosa y él comienza a hablarle al Señor y le dice: Señor, hicimos lo malo. Ve delante del Señor, haz lo mismo y exprésale qué fue lo que hiciste y qué es lo que quieres empezar a hacer. Pide su ayuda y acércate a tu hijo. Ese es el próximo paso. Habla de corazón. Yo creo que en la mayoría de nosotros como padres, en el ejercicio de edificar y de criar, tenemos que acercarnos a nuestros hijos y hablar con ellos y ser honestos y pedirles perdón y humillarnos, porque ninguno de nosotros nació sabiendo. Claro. Nosotros nos hicimos padres con ellos. En el proceso de aprendo a caminar, me caigo, aprendo a caminar hasta que ya camino bien. Entonces tengo que ir y acercarme a mi hija
y decirle: mi hija, yo he estado ausente, pero ahora yo quiero acercarme, yo quiero conocerte. Y en ese proceso, no va a ser en 2 días, no se va a solucionar en 2 días, pero en ese proceso Dios va a intervenir y Dios va a empezar a hacer volver el corazón de ese hijo hacia ti. Comienza a orar, como dice la Escritura, para que Dios torne el corazón de tu hijo hacia ti y comienza a dar pasos positivos, no impositivos, no, pasos positivos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y nosotros creemos que Dios, cuando Dios obra, las cosas cambian. Tenemos nosotros que apelar siempre a la fe. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando, pero me gusta siempre que cada una de nosotras le diga a las amigas televidentes, Davidia, ¿qué podemos decirle a la mujer que edifica? ¿Qué opción podemos darle en este día? Sobre todo, lo que tú muy bien acabas de decir, hay un efecto poderoso cuando reconocemos que hemos fallado. Por ahí empieza todo. Así es. Y ve con un corazón de niña, de mujer, madre arrepentida, y reconoce delante de tu hijo que tú lo has hecho mal y que tú quieres iniciar, que se den una oportunidad. Pero aquí lo importante será lo diferente, y lo diferente es que es la guianza del Espíritu Santo. Él haciendo la obra redentora en esa relación, y ustedes verán cómo todo será diferente, porque cuentan con la ayuda del Todopoderoso Dios. Así es. Igual, yo creo que la Biblia está llena de personajes que fallaron. Así es. Y nosotras tres, aquí como madres, si somos sinceras, también en algún momento, claro, en algún proceso, fallamos. Muchísimas Pero veces. lo importante aquí es reconocer. Lo importante es que como Dios levantó una y otra vez al pueblo de Israel que se desviaba, que se olvidaba de Dios y vivía las consecuencias tal vez muy similares a las que estamos viviendo hoy como sociedad. Tú estás a tiempo. Yo creo que Dios siempre está dispuesto. La palabra está llena de palabras donde Dios le dice: aquí, vengan a mí, no busquen otras fuentes. Dios se deleita en amar, Dios se deleita en cuando nosotros venimos a Él postrado. Y la palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Amén. Entonces, que venga con esa actitud de que fallamos todo, pero que todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de restaurar la relación con Dios y con tu hijo, con tu familia. Todavía hay esperanza. Así es. Y ya para terminar, en el inicio de esta serie de Edificando a Nuestros Hijos, yo te animo a que te fijes en la paternidad de Dios. Yo creo que el mejor ejemplo para nosotros es nuestro Padre. Dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Amén. Y el amor vence la rebeldía, el amor vence con cualquier maldad, y la Escritura nos enseña a no ser vencidos de lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Así que ya tenemos que irnos. La semana que viene, Dios mediante, tendremos una fabulosa invitada y vamos a estar mirando cómo edificar sobre nuestros esposos. Wow. Así que te animo a que no te lo pierdas, y esta es nuestra cita de cada miércoles. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Chao. Hasta luego.